grabar y poner el Ya. tiempo. Yo te Ya, aviso. yo igual voy a... ¿Se ve ahí? Sí, sí, se ve. Ya, entonces Ya. dale cuando quieras. Ya. Buenos días, compañeros. Buenos días, equipo docente. Hoy voy a presentar el paper de Marianne Marot del 2013, titulado Una doble zona sísmica de subducción en el ridge de Juan Fernández de la placa de Nazca a los 32 grados sur en la zona central de Chile. Este paper fue publicado en el Journal of Geophysical Research, Solid Earth, el volumen 118. La presentación va a consistir en dos partes. La primera, una introducción, donde vamos a definir qué es una doble zona sísmica de subducción, la caracterización que tiene y el contexto regional del Juan Fernández Ridge. Y luego vamos a pasar al desarrollo, donde vamos a ver los datos que utilizaron en el estudio, la metodología, los resultados que obtuvieron, las discusiones y las conclusiones. Partimos entonces. ¿Qué es una doble zona sísmica de subducción? Una doble zona sísmica de subducción son dos planos de sismicidad aproximadamente paralelos localizados en la placa que subduce en profundidad intermedia. En la imagen podemos ver un ejemplo sacado del mismo artículo en donde se ve este gap sísmico entre los sismos registrados y este sería el plano superior de subducción, el gap sísmico o la zona asísmica y el plano inferior. ¿Cuáles son las características de estas dobles zonas sísmicas? La primera es que se producen en la corteza o manto oceánico. Se han observado por lo menos una vez en todas las zonas de subducción. Esto lo propone Brusinski el 2007. Está compuesta por dos planos de sismicidad aproximadamente paralelos con distancias entre ellos variables. Y la presencia de las dobles zonas sísmicas de subducción se ve por la diferencia de los mecanismos focales la mayoría de las veces, cuando se hace la localización de los terremotos. Entonces, acá en la imagen sacada de Flores del 2019, vemos un ejemplo de diversas zonas sísmicas en el mundo, en donde está la de Tonga, sobre todo, que es una de las que llega a mayor profundidad, y hay una en la zona norte de Chile, pero no es la que vamos a ver en este estudio. Más características es que el plano de sismicidad superior se localiza dentro o cerca de la corteza oceánica. En cambio, el inferior se localiza a profundidades variables dentro del manto oceánico. Los planos se separan por una zona de sismicidad reducida y usualmente se funden a partir de los 100 a 150 kilómetros de la profundidad. También se ha visto que el plano superior presenta más eventos con magnitudes más pequeñas que el inferior. Esto lo propone Fujita y Kanamori en 1981 y lo podemos discutir en este trabajo porque encuentran un resultado un poco distinto. Acá en la imagen, también sacada de Flores del 2019, se muestran algunos ejemplos de la forma de estos planos en el mundo. No incluye el caso de la zona central de Chile, pero sirve para ver cómo se comportan los planos aproximadamente. Las dobles zonas sísmicas de subducción se clasifican en tres tipos, de acuerdo a la distribución de los mecanismos focales. Esto lo propone Cao y Rao en 1999. El primer tipo presenta un régimen compresional en el plano superior y el inferior presenta un régimen tensional. El segundo tipo, esto se invierte y el plano superior presenta un régimen tensional y el inferior uno compresional. Y el tercer tipo, hay una compresión lateral en la parte más somera y ambos planos en profundidad presentan el mismo régimen. En cuanto en el contexto regional, vamos a estudiar la presencia de una doble zona sísmica en la zona de subducción del ridge de Juan Fernández. El ridge de Juan Fernández es una cadena montañosa oceánica producida por una pluma mantélica que emerge en esta ubicación y subduce bajo la placa continental a los 32.5 grados sur. La zona de subducción del ridge de Juan Fernández está caracterizada por densa microsismicidad de magnitud de momento menor que 5. En la imagen que mostré hay una caracterización un poco esquemática de la zona en la que vamos a entrar en profundidad más adelante.
En la zona existe también un aplanamiento de la placa que subduce. Su causa es poco clara, pero parece estar influenciado por el Juan Fernández Rich. Esto es porque la placa presenta mayor flotabilidad al tener un cambio de edad y hace que se aplane. O eso es lo que proponen los autores. Se refleja una ausencia en los arcos volcánicos cuaternarios, y esto es una muestra en superficie de este aplanamiento, y produce también erosión del margen, la hendidura de la costa, que aquí no se ve muy bien porque se ve mucha sismicidad, el levantamiento de la corteza y espesamiento del lado continental. En esta imagen podemos ver las isolíneas de profundidad y se ve esta deformidad o deformación en este contorno, y eso nos da cuenta de que la placa no está con el mismo ángulo que antes. Pasamos al desarrollo. Para este estudio se usaron dos campañas sísmicas. La primera es de Ovalle en 1999, que fueron 2 meses de medición que partió en noviembre de ese año y terminó en enero del 2000. Se utilizaron 37 receptores con 3 componentes de periodo corto, entre 2 y 4.5 Hz, con 30 kilómetros de separación entre los receptores. Para medir la sismicidad local entre 0.5 magnitud local y 5.5, con una muestra de sampleo de 125 muestras por segundo. Esta zona se muestra en el cuadro rojo en la imagen. La otra campaña utilizada es la Chile-Argentina Seismic Measurements, que se llevó a cabo el 2002, desde noviembre del 2002 a marzo del 2003, y lo que buscaban era mapear la geometría de la placa que subduce. Se utilizaron 29 estaciones broadband de 3 componentes y se añadieron 15 estaciones permanentes de periodo corto y broadband. La metodología que se utilizó en el estudio. Lo primero es que se localizaron los hipocentros. Esto se hace a partir del trabajo de Pardo del 2004 y se tomaron solo los eventos con incertezas máximas de 10 kilómetros en la horizontal y 5 en la vertical, y un root mean square menor o igual a 0.6. A partir de estas localizaciones se calcularon los mecanismos focales dadas las primeras llegadas, y utilizando estos mecanismos focales se calcularon los tensores de estrés, que se hicieron a partir del modelo de Delois del 2002 y se calculan considerando el producto escalar promedio de las diferencias entre los vectores de desplazamiento. Los resultados obtenidos. Lo primero que se obtiene es que hay una doble zona sísmica que se ve claramente entre los 30.5 y los 32.5. También podría estar presente más al norte, pero había escasez de estaciones en esa zona, que eso se puede ver en la imagen que puse anteriormente, donde están los perfiles graficados, y se ve que hay más sismicidad en la zona más al sur del estudio. La distancia entre los planos que se calcula es de 20 a 25 kilómetros, y el plano inferior presenta sismicidad un poco mayor que el superior. Los planos se fusionan a partir de los 100 kilómetros y el plano superior presenta una magnitud local promedio de 2.3 y el inferior de 2.4. También se obtuvieron 1065 mecanismos focales a partir del trabajo de Pardo del 2004. En el caso del plano superior se encuentran 70% de fallas normales y 30% de falla inversa. En el del inferior se encuentran 80% de fallas normales y 20% de falla inversa. No se observa división en los tipos de mecanismos focales por plano, pero sí se observa una diferencia con la profundidad de los tipos de mecanismos. Dado estos resultados, se calculan los tensores de estrés y no se obtiene una solución al tomar los planos por separado. Esto podría sugerir dos cosas. La primera es que hay datos insuficientes, y la segunda es que la zona central de Chile podría no estar dominada por un régimen de estrés por plano. Entonces, se tomaron ambos planos y se calculó el tensor, pero en relación a la profundidad. Y se encontró que para ambos planos sobre los 60 kilómetros de profundidad se ve un régimen compresional, y para ambos bajo esa profundidad se ve un régimen de extensión.
Ahora pasamos a la discusión. Lo primero es que la doble zona sísmica no se ve a partir de los 32.5, siendo que en esa zona había una buena cantidad de estaciones. Se propone que esto esté relacionado con una zona de transición y que se asocia a un cambio en la geometría de la placa. Existe menos sismicidad hacia el sur a mayor profundidad y esto hace que el plano inferior desaparezca. Así, la doble zona sísmica parece estar limitada por los límites de la zona de la placa cuando ésta está más plana. A partir de los resultados obtenidos, se observa que la doble zona sísmica es del tipo 3 en la zona central de Chile, en la que hay un cambio de régimen a partir de los 60-70 kilómetros de profundidad. Y el régimen compresional sería resultado de la convergencia. Esto se ve en la profundidad en la que hay compresión y el tensional se explicaría por el movimiento rápido al oeste de la placa superior. Esto es porque la raíz de la corteza llega hasta la profundidad, por lo que explicaban, donde se verían los mecanismos asociados con la compresión y a partir de ahí se veía más extensión, o sea, más tensión. También la doble zona sísmica de la zona central presenta una distancia máxima entre los planos entre 20 y 25 kilómetros y estos se funden a partir de los 100 a 120 kilómetros. En otros estudios se había mostrado que las dobles zonas de sismicidad son sensibles a la edad de la placa. En la zona norte de Chile se han visto dos zonas, dobles zonas sísmicas de sismicidad, propuestas por Comte en 1999 y Comte y Suárez en 1994. En la imagen que puse aquí, sacada de Dorbat del 2008, es una imagen de una de las zonas sísmicas del norte y se ve que en este caso el régimen tenía tensión en el plano inferior y compresión en el superior. En ambas, en la zona norte y central de Chile, se ve una separación inesperadamente larga de la edad, para la edad de la placa. Esto se podría explicar porque los flujos de calor son menores a los predichos en la zona del offshore en Chile. Se sugiere entonces que la edad no sería el factor directo en la distancia de los planos y que serían el estado termal de la placa, la deshidratación y la migración de fluidos que conlleva la deshidratación. Los mecanismos de deshidratación explicarían la presencia y la caracterización de las dobles zonas sísmicas de las dobles zonas de sismicidad, o eso propone Yamazaki y Seno el 2003. Nuestra zona de estudio muestra características compatibles con este mecanismo, que serían la distancia entre los planos, que es inesperadamente larga, la fusión de los planos con la profundidad y la sismicidad profunda bajo la fosa. Este mecanismo es efectivo en la generación de sismicidad, la deshidratación. En este caso, la litósfera tendría que estar hidratada al menos a los 20-25 kilómetros, que es donde se empieza a observar el plano inferior. Para poder explicar esta profundidad de hidratación, los autores sugieren que hay un bombeo sísmico que hace que los fluidos puedan migrar más profundos antes de la parte del outer rise. El plano superior representa el quiebre del manto oceánico, que sería el cambio de fase por las condiciones de temperatura y presión, y la sismicidad continua y densa del plano inferior sugiere que el rol de los fluidos es más prominente en este plano. El bajo flujo de calor es evidencia de la hidratación de la placa en la costa de Chile. La velocidad reducida del manto superior y alrededor del eje del Juan Fernández Rich indica que la placa está hidratada antes del outer rise, que es lo que mencioné anteriormente. El Juan Fernández Rich, por lo tanto, tendría una influencia sobre la doble zona de sismicidad y la profundidad de la hidratación. Esto permitiría que se vea claramente en esta zona. Las fallas outer rise se preservan y reactivan a partir de los 60 kilómetros y esto es lo que esto se ve a partir de la orientación de los mecanismos focales y sería una de las razones por la que la sismicidad es mayor en la placa inferior. Y los minerales que se deshidratan en el manto estarían ligados de mecanismo que se observa
y a la distancia entre los planos. En este caso correspondería a la deshidratación de clorita. Lo que los autores señalan es que hay dos posibles, uno que es la antigorita y la clorita. Y la deshidratación de la antigorita es la más común. Por eso en esta imagen que saqué de Hasegawa del 2017, se ve que hay muchos, estos distintos símbolos representan distintas zonas de doble sismicidad. En cambio, en la deshidratación de la clorita hay menos, pero explica la mayor separación también entre las placas y que estaría dominado por un régimen termal, por el régimen termal de la zona. 5 minutos por si acaso. Y esto nos lleva a las conclusiones. La primera es que se observa claramente la doble zona de sismicidad en la zona central de Chile. Esta aproxima entre sus planos de 20 a 25 kilómetros, los que se funden a partir de los 100 a 120 kilómetros de profundidad. Su distancia inusualmente larga podría explicarse por la estructura termal de la placa, que es inusualmente fría. La doble zona de sismicidad corresponde a un tipo 3 en la que hay compresión en la parte superior y extensión en la parte inferior, sin que haya un régimen dominante en las placas. Generación de terremotos, mientras que el ambiente tectónico controla la orientación y los regímenes de estrés. Y por último, la distancia entre los planos y la ocurrencia de las dobles zonas de sismicidad podría ser explicado por la estructura termal de la placa. Esa ha sido mi presentación. Estas son las referencias que tomé. ¿Y alguna pregunta? Ahí, me salí. Sí, o sea, en este caso, tú dices que es tipo 3, la zona, la doble O sea, zona los simultánea. autores proponen que es tipo 3, sí. Y eso significa que el plano superior, o sea, ellos, ¿qué mecanismo tiene? Que ellos proponen que no hay una diferencia entre el plano superior y el inferior. Lo que pasa es que el mecanismo, el tipo 3, que lo voy a buscar ahora en donde tenía, hay una compresión lateral en la parte superior de ambos planos. No es que sea solo el plano superior. Y los dos en la parte inferior presentarían el mismo tipo de régimen. O sea que ambos tienen extensión en la parte inferior. Eso se ve en los mecanismos focales. Porque acá los rojos representan las zonas de compresión y están en la parte más arriba, y los azules en la parte inferior. Y eso explicaría como que no se puedan separar por caso de placa cuando hacen el tema del régimen, o sea, del tensor de estrés. En el fondo, el tensor de estrés nos va a mostrar cuál es el régimen de los planos, y en este caso no se puede separar por plano. No sé si quedó un poco más claro. Ya, pero esa doble zona sismogénica, ¿tú dices que es compresión arriba y tensión abajo? Sí. O sea, eso dicen los autores, pero sí. Y digamos, la parte de compresión estaría... Es que no se ve el slab ahí. O sea, estaría, Sí. digamos, todo O sea, es oceánico. que lo que no había muy buena imagen en el paper, eso sí tengo que señalarlo, pero lo que ellos decían era que el régimen compresional se veía hasta la zona donde se terminaba el contacto entre las placas como directo, y en la parte inferior donde ya está la placa extendida, en esa parte se veía extensión. Entonces, eso era lo que para ellos explicaría el que hubiera compresión, que era hasta donde estaban en la zona de convergencia, y en la parte inferior, que era la placa, ya solo la placa de Nazca, tenía más extensión. Y se condecía con las profundidades que ellos manejaban. Pero eso era lo que explicaban. La distancia entre el plano superior y el plano inferior, tú dices que dependía de la temperatura.
según algunos papers. Sí, habían, o sea, lo primero que ellos proponían, que era lo que se había propuesto principalmente, es que era con respecto a la edad de la placa. Pero los autores de este trabajo proponían que más que deberse a la edad de la placa, a lo que estaba relacionado era con el estado termal. Por lo tanto, si era con la temperatura, que en el caso de la placa de Nazca, ellos citaban otros trabajos en donde lo que se esperaba era mayor al flujo termal que se encontraba de verdad. Y esto afectaba en toda la costa de Chile y era lo que explicaría también que en la zona norte, la doble zona de sismicidad también presentaba planos inusualmente largos, o sea, la separación entre los planos era inusualmente larga, porque se esperaba que fuera entre 7 kilómetros y se veía de 20 a 25. ¿Y por qué una placa más fría separaría los planos más? Una placa más fría separaría, no explicaban demasiado eso, así que no sé cómo responderlo realmente. ¿No tendrá que ver con el comportamiento reológico? ¿O nada que ver? Tiene que ver, No, de alguna pero forma. no lo mencionaban como directamente y no encontré mucho más información al respecto. De hecho, este era como, en la zona al menos, el trabajo más reciente que pude encontrar. Y igual eso me llamó un poco la atención. O sea, si una placa es más vieja, más fría, es más gruesa. Eso está claro. Sí. Más gruesa. Es más espesa. Y el espesor frágil es más grande. Entonces eso facilita más sismicidad profunda. Pero ¿por qué se separan? Quizás tiene que ver también con la parte de la migración de fluidos y eso, como que la temperatura, porque por lo que mencionaban en otros trabajos, eso era como lo que hacía que los fluidos migraran más hacia arriba y eso provocaba la sismicidad. Entonces, eso podría provocar que hubiera sismicidad más profunda y hacer que los planos se separaran, pero no sé por qué tendría que ver directamente con la separación de los planos, pero sí con la profundidad del plano inferior. Pero hay... La otra opción es que, o sea, dentro de la misma idea, si es más frágil, o sea, si es más vieja, es más gruesa y el espesor frágil es mayor. Entonces, si tenemos una zona frágil más profunda, se pueden producir, con la profundidad, se pueden producir procesos metamórficos y densificaciones que producen sismicidad, pero habría que ver. Tú hablaste algo de procesos metamórficos, no me acuerdo. ¿Lo puedes explicar de nuevo? Ah, Eso? sí, ya, era lo que mencionaban es que había como dos o tres mecanismos, pero los principales eran dos. Era la antigorita, la deshidratación de la antigorita, y la deshidratación de la clorita. No entraban en demasiados detalles, pero tenía que ver con que se asociaba a que cuando estas rocas pasaban por el proceso metamórfico, por la presión que ocurría en la zona, tenían que ver con la separación de los planos, pero no explicaban demasiado el por qué. Entonces, este caso, si bien en otros estudios se había propuesto que por la característica de la zona, debería ser como dominado por la deshidratación de la antigorita, se veía que la separación de los planos correspondía mejor a la deshidratación de la clorita. Y eso fue lo que yo mencioné, pero no entraban en demasiado detalle, era como un párrafo en todo el texto. Entonces tampoco sabría explicarlo La demasiado bien. deshidratación de la clorita facilita la formación del plano inferior. ¿Eso? Inferior, claro, y la distancia entre los planos, pero no explicaba por qué, pero decía que tenía que ver tanto con la formación del plano inferior, que le diera una sismicidad más densa,
y con la distancia entre los planos, pero no logré encontrar el porqué de eso. Bien. Ahora, después de la zona doble, de la doble zona sismogénica, ahí empieza el flash lab, ¿cierto? Sí. ¿Qué mecanismos tenía eso? ¿O no los pueden los calculan? Hacia más adentro. Sí, cuando ya se dobla. Claro, encontraban que cuando ya se doblaba era más de tensión. Que, o sea, que en la figura son los azules. La compresión solo la veían en la parte más somera, que era como esta zona de aquí. Todo lo demás ya... pero no mostraron, no había una imagen más clara de como todo el perfil hacia... Porque ellos se restringieron como a la zona donde veían la doble zona de sismicidad más claramente. Entonces, cuando ya en la profundidad la placa se doblaba y ya no se veía esta doble zona de sismicidad, no entraron en más detalle, se concentraron como en eso. Entonces, más allá no sabría decir con precisión. Pero se ve que hay una tendencia a que sean fallas, o sea, que sean mecanismos de tensión y que la compresión solo domina en la parte superior. Y ¿qué magnitud son los eventos que plotean ahí? O sea, ¿cuál es la mínima? Usaron, por lo que decía antes, eran solo magnitudes locales entre 0.5 y 5.5. Pero no especificaban, creo que no especificaban demasiado como las magnitudes en ese gráfico. Si bien en otro, en el que mostré primero, sí había una especificación en el que el más pequeño era de 1, por el tamaño de los circulitos, que lo puedo volver a mostrar acá. En este incluían la escala, en donde el más pequeño que graficaron era de 1 y el más grande era 3.5. Yeah. Pero son de magnitudes locales, son sismos pequeños. Esa figura, ¿la puede agrandar ¿La presentación? Sí, para que se vea más grande la figura. Ay, no, me devolvió. De hecho, Bueno, una recomendación es tratar de poner la figura más grande y los textos más chicos, porque el texto es más como para ti. Eso. Sí. Entonces, ahí hay más grande todavía. Pues. ¿Esos son mecanismos focales o son solamente circulitos? Circulitos, ¿no? No, estos son solamente circulitos, no tenían los mecanismos focales que ellos muestran, son solamente los que para el perfil entre 31.2 y 32.2, porque era donde mejor se veía. Entonces, los únicos que muestran son esos. O sea, donde mejor se veía la doble zona de sismicidad. Entonces, no hay como de todos los perfiles, ni algo por el estilo. Ni de todos los sismos que localizaron. Ya. ¿Preguntas de ustedes? Yo quería consultarte por los tipos. Cuando mencionaste lo de los tipos, ¿se menciona también alguna implicancia en la zona de subducción para los diferentes tipos o algo de los terremotos? Como que va a variar en la zona al final que sea de un tipo o de otro. No se menciona demasiado. Lo único que mencionaban era como que la relación que tenía con el régimen de las placas y que eso era lo que dominaba, cuál era el tipo de falla que se activaba, que tenía que ver como el comportamiento general de la placa, que era un poco por lo que decían que había reactivación a partir de los 70 kilómetros porque la placa se estaba como extendiendo y esto era porque la placa que estaba por arriba estaba empujándola un poco más fuerte hacia lo que provocaba que la fosa se moviera un poco hacia el oeste. Y eso explicaba como la tensión que había en los mecanismos de abajo, pero no... Ya, entonces solamente lo caracterizaba en base a los regímenes compresionales o tensionales que podía haber, o si había un cambio en ellos. Ah, ya. Sí, básicamente. Ya. Hola, Nani, buenos días. Hola.
Una preguntita, ¿en algún momento hablan de como la extensión lateral de esa zona o solo como la detectan pero no la caracterizan lateralmente? Lateralmente, o sea, como hacia la Argentina, Exacto. digamos. Sí, exacto, no como en corte, sino como norte-sur, si ellos hablan de cuál es la extensión de esa zona de donde... Como norte-sur, Ajá. hablan que la zona, bueno, en esta imagen se ve que ellos proponen que debería llegar hasta, o sea, llega hasta acá, que es donde se ve el aplanamiento de la falla, pero no están del todo claros, solo lo único que saben es que se detienen los 32.5, pero no logran caracterizar hasta dónde llega en el norte, y esto es lo que ellos decían que era por la falta de estaciones, porque en el fondo o podía ser falta de datos o que no había, o que se perdía esta zona porque realmente no tenían suficiente información con la que trabajar. Y esto se debe a que la campaña de la Chile-Argentina llegaba más profundo, entonces ellos podían caracterizar mejor y tenía más estaciones, mientras que la otra era una zona más acotada. Entonces no tenían como toda la zona para poder caracterizar, y en realidad lo que yo también creo es que usaron poco tiempo porque eran como un par de meses. Yo creo que si hubieran medido quizá un año, podrían haber tenido más información de cómo se comportaba la placa, pero como eran campañas temporales, no lograban identificar la zona norte hasta la que se veía, si bien sí en la sur. Entonces no había Perfecto. como... Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Yo algo más con lo de los tipos. Bueno, solamente mencionan esa zona, no es como que dijeran algún tipo diferente para otros sectores de Chile, ¿cierto? No caen, no se ponen a ver, por ejemplo, la zona norte, que era donde se veía la otra zona sísmica, la doble zona sísmica. De hecho, la mencionan nomás y mencionan que la distancia entre los planos era grande también, pero no mencionan el régimen de esa zona ni nada. Como que la mencionan para ver el tema de la distancia entre los planos solamente. Ya. Pero no mencionaron nada más. Ya. Eso. ¿Algo más? Menciona Dejo de compartir. esos clústeres que están ahí en la costa, ¿dicen algo? Perdón que no entendí. No escuché. Los dos clústeres que están en la costa, ¿dicen algo? No, creo que no. Ya. No hay como más detalles de eso, como que lo mencionan más. Pero, o sea, menciona como el tema de la zona plana de la falla, de la placa, perdón. Pero en esta imagen como que no caen más detalles. De hecho, era como para mostrar el perfil más que la zona en sí del Rich de Juan Fernández. Pero eso. Ya. Ya. Dejar de compartir. Y eso. Bueno, gracias a los asistentes nuevamente. Igual, no, 8 personas. Bueno, si no contamos los profes. Tuvimos buen número, mejor número que el martes. Sí. Mejor número que el martes, sí. ¿No presenta nadie más hoy día? No, porque tuvo un problema a última hora y pidieron un cambio. Bueno, desde aquí para adelante, como mencioné, van a haber 2 presentaciones ahora hasta el final. Aquí ¿Quién presenta el martes? El siguiente martes sería Presento yo. martes 10, ¿cierto? Sí, Roberto González y Ariel Bejar. Ya. Bueno, voy a subir el calendario actualizado, este último que tengo ya, después de esto. Oye, Camilo, Ya. para que no tengas que andar subiendo todo el rato como un archivo modificado, ¿podrías hacer un drive?
O sea, Bueno, sí, lo pensé en su momento, pero ya creo que es muy tarde para hacerlo. O sea, ya tengo la última modificación, ya no se enamora nadie más. Así que, bueno, se agradece el consejo. Todo obligado a presentar a partir de ahora. Todo obligado a presentar. Ya, pues. Entonces, nada más. Estamos. Hagan el control, acuérdense. Quedan pocos días. O sea, tarea de control, no sé cómo llamarlo. Cuestionario para la casa. Ya pues, muchachos, entonces nos vemos. Nos vemos el martes. Cuídense mucho. Ya, pues. Chao, chao. Oh, Gracias. chao. muchas gracias, Buenos días. chao. Chao. Chao.